transversal, ¿no? En ciencias naturales, en las ciencias médicas, en las ciencias sociales. Ya no podemos desligarnos de este concepto, ¿no? Tanto es así que ahora ya es un punto obligatorio dentro del temario de los exámenes de admisión, por ejemplo, ¿no? Antes de ingresar a la universidad se pide, ¿no? Como punto, como un punto del temario, ¿no? Los conceptos básicos de lo que es bioética. Entonces, vamos ahora a compartir un poquito en estos breves minutos, un poco las ideas acerca de lo que es bioética, ¿no? Y si tuvieran alguna duda al respecto, estoy dado a tratar de absolverlas, ¿no? Bien, a ver. Este concepto surge como tal en la década de los 70, ¿no? Surge como tal en la década de los 70, ¿no? Y surge gracias a este bioquímico y oncólogo que es Potter, ¿no? Van Russell Potter, ¿no? Él da el concepto de bioética, ¿no? Para referirse a aquella área que trata de unir, ¿no? Los aspectos éticos, filosóficos con la actividad humana, ¿no? Entonces, él define más o menos la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana, del accionar humana, de la actividad humana, ¿no es cierto?, en el área de las ciencias de la vida, ¿no? Y la atención a la salud de los seres vivos, ¿no? Examinando todo esto, ¿no? Dentro de valores morales y principios éticos, ¿no? Entonces, él es quien centra el concepto de bioética, ¿no? A partir de 1970-71. ¿No? Y a partir de ahí es que se empieza ya entonces a valorar, ¿no? La conducta humana frente a actividades clínicas, frente a actividades de investigación, frente al comportamiento que tenemos con la sociedad, con el ambiente, ¿no? Cómo nos comportamos dentro de ciertos parámetros, ¿no? También hay que mencionar que la bioética no es un área que se encarga de dar leyes, ¿no? No hay ninguna ley que te diga, ¿no? Estás contraviniendo, ¿no? La bioética, no. La bioética se centra en conductas, ¿no? Una conducta dentro de lo que es, digamos, la moral, dentro de lo que es un principio ético, ¿no? No hay ninguna ley de bioética. Está relacionado con valores, está relacionado con principios de conducta, ¿no? Tanto es así que hay, por ejemplo, ¿no? Hay sociedades en las cuales hay puntos que no son muy importantes, ¿no? Dentro de la bioética, y hay en otras sociedades sí son importantes, ¿no? Porque eso depende, repito, mucho de la cultura de la sociedad, ¿no? Los principios y los valores. Entonces, lo que trata de hacer la bioética es centrarnos, ¿no? Centrar la actividad humana dentro de un marco de buenas conductas, ¿no? Para no afectar ni al ser humano, ni a los seres vivos, ni al ambiente en general con esa conducta humana. Entonces, ¿quién lo propone? Lo propone como concepto como tal Potter. ¿A partir de cuándo? De 1970 a 1971, ¿no? A partir de ahí, digamos, es el nacimiento oficial, ¿no? De la bioética. Bien. Pero ¿por qué se toma tanta importancia a partir de esa década, ¿no? Justamente por lo que ya estaba ocurriendo, ¿no? Porque habían algunos hechos, algunos sucesos que ya habían puesto en rojo, ¿no es cierto?, nuestra conducta ante la sociedad y ante el ambiente, ¿no? Un gran desencadenante, por ejemplo, es la conducta que tuvo el gobierno nazi, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial con ciertas comunidades, ¿no? Con ciertas poblaciones. Es bien sabido los experimentos en humanos que hicieron los médicos nazis, ¿no? Con seres humanos, ¿no? Para probar medicamentos, para probar resistencia al frío, para probar resistencia a la falta de oxígeno, para probar sumergimiento en el agua, etcétera, ¿no? Para probar la falta de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso marcó una alerta, ¿no? ¿Qué derecho tienen ciertos humanos para probar experimentos en otros humanos, ¿no? O sea, ¿con qué derecho, ¿no es cierto?, se puede hacer eso, ¿no? Dentro de qué
marco de conducta humana se puede aceptar esos hechos, ¿no? También está este experimento que se hizo con poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? En el estado de Alabama específicamente, ¿no? Durante 40 años se les suministró a ciudadanos afrodescendientes la bacteria que causa la sífilis, ¿no? Sin que ellos supieran. ¿No? ¿Y para qué se les inyectó? Para ver cómo se comportaba la bacteria en los seres humanos. Y los individuos que fueron inyectados no sabían qué se les estaba inyectando, ¿no? Y cuando empezaron a aparecer los síntomas de la enfermedad, simplemente el personal de ese entonces decía que era porque no era una sangre buena de estas personas, ¿no? Eso empezó en 1932 y duró hasta 1971. ¿No? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Con qué derecho, verdad? ¿Con qué derecho un grupo de personas puede utilizar a otras personas para hacer experimentos? ¿No? Luego están los experimentos en los animales, ¿no? Eso también es, hasta ahora hay ciertas controversias, sobre todo por los grupos farmacéuticos, ¿no? Si bien es cierto, es necesario hacer en la ciencia muchos experimentos con animales, pero esos experimentos tienen que tener cierta conducta, ¿no? Cierta conducta por parte del personal que hace la experimentación. El animalito no debe de sufrir, ¿no? No debe de sentir, o debe, mejor dicho, debe disminuirse el sufrimiento en la medida máxima posible, ¿no? Debe darse todas las condiciones adecuadas para que el animal tenga unas buenas condiciones, ¿no? Durante el experimento, etcétera, ¿no? No hacerlo sufrir por sufrir, ¿no? No maltratar al animal, etcétera, ¿no? Y eso lamentablemente no está, a pesar de que hace 2 años, ¿no? Ya salió una conducta ética en experimentos en animales, ¿no? Todavía faltan ciertas regulaciones, ¿no? Faltan ciertas medidas de control de conducta ética frente a ello, ¿no? Pero cada vez se está tratando de avanzar más. Pero hasta ese momento, ¿no? Estamos hablando, acuérdense, la de los 70, hasta ese momento, no había nada establecido, ¿no? Entonces, animalitos por ejemplo, los que salieron al espacio, ¿no? ¿Cómo se les ha tratado para que puedan salir al espacio, ¿no? O los animalitos en los cuales se prueban los fármacos. ¿No? Ahora mismo, ¿no? Que se está tratando de buscar la vacuna contra este famoso virus que es el COVID, ¿no? Se está utilizando conejos, se están utilizando, hay grupos que están utilizando gallinas, otros tratan de utilizar las vicuñas, ¿no? Entonces, si se que va a probar en animales, hay que tener cierta conducta, ¿no? Cierta conducta de responsabilidad hacia el animal, ¿no? Cierta conducta de no provocarle daño innecesario al animal, etc. ¿No? Entonces, eso también marcó, ¿no? Cómo comportarnos frente a ello. También empezó a surgir los puntos relacionados con la fertilidad, ¿no? Con los llamados bebés probeta, ¿no? Recuerden que el primer bebé probeta nace justamente en la década de los 70, ¿no? En 78, 79, si mal no recuerdo. Pero ya durante esos años se trataba de establecer cómo proceder para ello, ¿no? ¿No? Y ahora esto se relaciona con la clonación, reproducción asistida, etc. Entonces, ahí también hay un punto, ¿no es cierto?, que necesita un marco de conducta ética. Y bueno, nuestro comportamiento ante el medio ambiente, ¿no? Eso también es necesario ver, ¿no? Preguntarnos cómo nos comportamos, nos estamos comportando éticamente frente al medio ambiente, frente a los seres vivos que no son humanos, ¿no? Nos estamos comportando de manera adecuada, somos responsables frente al ambiente, ¿no? Y creo que aquí sí la respuesta es definitivamente no, ¿no? La contaminación, el calentamiento global, ¿no? La contaminación de aguas, de suelos es constante, lamentablemente, ¿no? Y estamos nosotros no siendo responsables con nuestro planeta, ¿no? Quizá nos hayamos dado cuenta de esto, pero al parecer no hemos asumido ello. En las primeras semanas de cuarentena, si recuerdan, el clima de Lima era totalmente distinto, ¿no? Totalmente despejado, habían fotos hermosas de cómo estaban las playas, ¿no? De cómo estaban en ciertos lugares de nuestro país, ¿no? Con la llegada de aves, de delfines, ¿no?
ante la ausencia de la actividad humana, ¿no? El cielo estaba mucho más despejado, ese famoso cielo gris de Lima, esa, que se le llama la panza de burro, se veía totalmente despejado, ¿no? Y ahora que ha vuelto a reabrirse la actividad, ¿no? Bueno, y además ayudado por el clima que tenemos, ¿no? Nuevamente tenemos el famoso cielo gris de Lima, ¿no? Pero en general, ¿no? Nuestra conducta frente al ambiente creo que no ha sido responsable. Entonces, todo ello ha ido sumando, ¿no es cierto?, para que sea necesario establecer un área, ¿no es cierto?, un puente de unión entre las ciencias naturales y la filosofía, específicamente la ética, ¿no? Cómo comportarnos éticamente ante estos problemas que empezaban a vislumbrarse, empezaron a surgir. Entonces, ¿cuáles son los principales campos, no? ¿Cuáles son los principales campos que podríamos relacionarlo con lo que es la bioética, ¿no? Los avances en la genética, por ejemplo. La genética es una ciencia que está avanzando, si no es diario, es por lo menos cada semana, ¿no? Cada vez vemos nuevos logros en esta área, ¿no? Se dice que este siglo es justamente el siglo de la genética y las comunicaciones, ¿no? Porque son las dos grandes áreas que están avanzando a grandes pasos, ¿no? Entonces, ya hablamos, por ejemplo, de editar genes, ¿no? Lo que hace 5 años atrás parecía ciencia ficción, ahora no, ¿no? La edición de genes, ¿no? Cortar segmentos de ADN para incluir otros, ¿no? Entonces, estos avances también nos plantean retos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con la genética, ¿no? ¿Qué cosa nos permite las investigaciones en genética? ¿Todo es bueno? ¿No? ¿Todo es dable en genética? ¿No? Entonces, necesitamos también un marco de conducta, ¿no? Cómo comportarnos, ¿no?, ante las investigaciones en genética, ¿no? Editar genes por editar, ¿no? Insertar un gen, por ejemplo, ¿no? En una persona que es sana, ¿no? O en una criaturita que es sana, por ejemplo, haciendo ya un poco aunque ya no es tanto ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, en una criaturita sana, insertarle un gen para que esa criaturita sea atlética, ¿no? Tenga grandes posibilidades de ser un buen atleta, ¿no? Es, es dable, ¿no? O sea, ¿por qué insertar ese gen que esa persona, que ese niño, que esa criaturita no lo necesita, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, con los avances de la genética en algún momento eso se va a poder hacer. Pero, ¿para qué? ¿No? Eso también hay que preguntarnos, ¿no? Entonces, la genética va avanzando. Entonces, hay que ver, ¿no?, en qué marco nos vamos a ir desenvolviendo, ¿no? En la terapia génica, en los mismos organismos transgénicos, ¿no? En los organismos genéticamente modificados, ¿no?, etcétera. Hay todo un marco de conducta que nosotros tenemos eh, que estar tratando de cumplir, ¿no? Los avances que pongan en riesgo al medio ambiente, por ejemplo, ¿no?, los seres vivos y al planeta, es lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo nos estamos comportando frente al ambiente, ¿no? Cómo nos estamos comportando con nuestro planeta, ¿no? Entonces, hay avances tecnológicos, hay avances en la tecnología que pueden alterar el medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos mitigar esa acción negativa, ¿no? ¿Qué conductas tendríamos que hacer, ¿no? ¿Todo vale? ¿No? Eso también nos tenemos que preguntar, ¿no? Eh, eh, la actividad de las industrias es positiva para la economía, pero todo vale, ¿no? O sea, todo es posible, ¿no? No importa depredar con tal de tener ingresos. Pues ahí también hay que ver, ¿no?, cómo nos estamos comportando como persona y como sociedad frente al ambiente, ¿no? Eso también es una conducta ética, ¿no?, relacionada con el medio ambiente. Por lo tanto, está dentro de lo que es bioética. Y obviamente, ¿no?, quizá con lo cual, de repente, con lo cual estamos más al tanto, son los avances y conocimientos en el campo médico, ¿no? La conducta del personal de salud frente al paciente, ¿no? Ahí también interviene mucho la bioética, ¿no? El paciente tiene que estar informado de todo lo que se le va a hacer, ¿no? Él tiene que tener todas las alternativas posibles, ¿no? El médico le tiene que informar todas las alternativas posibles, ¿no?, de su tratamiento, de su intervención quirúrgica, ¿no?, del tipo de medicamentos, etcétera, ¿no? Hay una serie de ejemplos en cuanto a esto. Aquí están, por ejemplo, ¿no?, las transfusiones sanguíneas, ¿no?
Es un ejemplo claro de cómo tratar al paciente, ¿no? El paciente tiene que aceptar que se le dé una transfusión sanguínea, ¿no? No se le puede obligar, ¿no? Él tiene que saber para qué y por qué se le va a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué casos podríamos mencionar, ¿no? En las transfusiones sanguíneas, la utilización de armas químicas o nucleares, por ejemplo, eso estaría relacionado con las actividades que ponen en riesgo el ambiente y los seres vivos, ¿no? La interrupción del embarazo o aborto, por ejemplo, ¿no? ¿En qué casos es posible, ¿no? ¿Cuándo se debe interrumpir el embarazo, ¿no? ¿Cuándo es posible un aborto, ¿no? Eso también está dentro de cuestiones y discusiones éticas y bioéticas, ¿no? Si el aborto, por ejemplo, o si ese embarazo de una criaturita, ¿no es cierto?, que tiene malformaciones, va a poner en riesgo a la madre, entonces hay una discusión, ¿no? ¿Hay que interrumpir el embarazo o no? ¿No? Entonces ahí viene toda una discusión ética, ¿verdad? La utilización de animales para experimentos y pruebas de nuevas medicinas o de vacunas, lo que estábamos hablando, ¿no? El tratamiento al animalito debe ser lo más acorde a una buena conducta de parte del ser humano hacia ellos, ¿no? No experimentar por experimentar, no hacer sufrir al animal, ¿no?, para obtener una nueva medicina o una vacuna. La donación de órganos, ¿no? También es una discusión ética en qué órganos y de quién hay que donar, ¿no? Cómo se hacen esos trasplantes, ¿no? Cómo se consigue el órgano, ¿no?, etcétera, ¿no? La duración de vida o la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, personas que están con una enfermedad terminal, ¿no? Y su tratamiento es muy doloroso, ¿no? Pues no tiene buena calidad de vida. Y si esa persona decide que por favor ya no seguir con el tratamiento, ¿qué hace el personal de salud? ¿No? Sabe que con el tratamiento le alarga la vida, pero sabe que esa vida no tiene buena calidad, ¿no? Entonces también hay una discusión, ¿verdad? El personal médico está en un dilema, ¿no? ¿Le damos el tratamiento o no? ¿No? Son cuestiones a veces bastante difíciles que uno tiene que tomar, ¿no? Y esto está relacionado también con la eutanasia, pues, ¿no? Hay países en los que, por ejemplo, está aprobada la eutanasia, ¿no? Hay otros países en los cuales no, ¿no? Y la eutanasia eh, trata de respetar la decisión del paciente, ¿no? De que si ya no quiere ningún tratamiento y prefiere a ello la muerte, hay protocolos para que el paciente pueda morir sin sufrimiento, ¿no? En aquellos países donde está aprobada la eutanasia. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero podemos encontrar más en nuestras actividades diarias, ¿no? En nuestras actividades en casa, en nuestras actividades en el trabajo, en nuestras actividades con los amigos, cómo nos comportamos con el ambiente, en casa, cómo nos comportamos con nosotros mismos, con nuestro entorno, ¿no? En nuestro trabajo, cuando, por ejemplo, o en el colegio, o en la universidad, cuando hacemos experimentos con los animalitos, cómo tratamos a los animalitos, ¿no? Todo eso tiene que ver con una conducta ética, ¿no? Con una conducta ética y responsable frente al ambiente, frente a nuestra sociedad, frente a los animales, frente a nuestras actividades. Entonces, para ello, la bioética tiene 4 principios, ¿no?, que son justamente los principios en los cuales se centra la bioética y a partir de las cuales se hace mucha discusión y vienen muchas veces las preguntas en los exámenes de admisión, ¿no? Son los 4 principios de la bioética, ¿no? Estos 4 principios están relacionados entre sí. Ninguno es más importante que el otro, pero cada uno tiene sus propias particularidades, ¿no? ¿Cuáles son los 4 principios de la bioética? A ver, el primero es el principio de la autonomía, ¿no? ¿Y a qué se refiere el principio de la autonomía? Está referido justamente a que cada individuo es autónomo en sus decisiones. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que hay que respetar la decisión del individuo, hay que respetar su creencia religiosa, hay que respetar sus opciones, su cultura, eh, hay que respetarlo como individuo, como tal, ¿no? No podemos obligarlo a realizar una acción que él no desea. Hay que ser respetuosos de su autonomía. Él teniendo todas las herramientas para decidir,
ha decidido por una acción, por una opción, por una creencia, ¿no? Por una actividad, etcétera, ¿no? En eso hay que ser respetuoso. Ese es el principio de autonomía, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, a veces, lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Con las transfusiones sanguíneas, por ejemplo. Hay personas que por creencias religiosas no, prefieren no hacerse ninguna transfusión sanguínea. Entonces, el médico, por más que la misión del médico es salvar la vida, pero si el paciente no desea la transfusión, a pesar de que se le ha informado, a pesar de que se le ha dicho, ¿no es cierto? El paciente no desea la transfusión, entonces es respetar la autonomía, ¿no? Y ya fue informado y el paciente no desea, listo, simplemente obviamente se le hace firmar un documento para salvar la responsabilidad del médico, haciendo ver que es el paciente el que no desea la transfusión. Ahí se está haciendo ver ese principio de autonomía. Las personas son autónomas en sus decisiones y eso hay que respetar, ¿no? Eso hay que, no hay que criticarlo, hay que respetar la decisión de la persona, ¿no? Como individuo autónomo que es. Luego tenemos la no maleficencia y la beneficencia, ¿no? Ambas están relacionadas, ¿no? Ambas están relacionadas. La no maleficencia se refiere a no hacer daño, ¿no? No hacer daño, que el accionar de la persona no cause un daño innecesario a la sociedad o a otras personas. Entonces, aquí es no causar daño. La beneficencia es más bien que la actividad que uno hace debe primar el bien, ¿no? Es decir, la actividad debe buscar el bienestar de otros, ¿no? No suprimir nuestra actividad para dejar de hacer el bien, ¿no? Todas nuestras actividades tienen que buscar el bien y sobre todo el bien común, ¿no? Principio de beneficencia, ¿no? Entonces, en uno es no hacer daño, en el otro es más bien hacer el bien, ¿no? Que las actividades estén dirigidas a hacer el bien. Y la justicia, que es el cuarto principio de la bioética, ¿no? La justicia se refiere a que debemos otorgar a todas las personas las mismas posibilidades de acceder a un recurso. Entonces, a las personas o a los individuos hay que tratarlos respetando sus desigualdades. ¿Cómo es esto? Profesor, ¿cómo es esto? Si es que todos somos iguales, es que no todos somos iguales, ¿no es cierto? No todos somos iguales, entonces yo no puedo tratar a todos por igual. Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que estuviéramos en presencialidad, ¿no? Y estuviéramos en un centro de estudios, ¿no? Entonces, Josué me invita, por ejemplo, para dictar esta clase y el aula está en el segundo piso, ¿no? Por ejemplo. Y estamos en un edificio de 2 o 3 pisos. Y el acceso al segundo piso es por escaleras, ¿no? Pero uno de sus compañeros, por ejemplo, tiene alguna discapacidad, ¿no? En los miembros inferiores, entonces tiene que ir en silla de ruedas. El primer día de clases, si a todos los trato por igual, yo les diría, bueno, todos van al aula a la última aula del segundo piso. Listo. Ahí a todos les estoy diciendo lo mismo. Pero eso sería justo con ese compañero que tiene que andar en silla de ruedas. No, ¿no es cierto? Porque no tendría cómo acceder al aula para escuchar la misma clase, ¿cierto? Entonces, eso no es justo. Hay desigualdad por alguna discapacidad, entonces hay que brindarles a todos, ¿no es cierto?, las mismas oportunidades. En ese caso, ¿cuál sería la oportunidad? O que el aula estuviera en el primer piso para que todos puedan acceder, o que el edificio tenga una rampa para que aquellas personas que tengan que andar en silla de ruedas puedan acceder al aula. Entonces, es brindar, la justicia se refiere a eso, ¿no? Brindar a todos las mismas oportunidades de acceso a un servicio o a un recurso. No que a todos los tratemos por igual, repito, porque no todos somos iguales, ¿no? Justamente el primer principio de autonomía es respetarnos a todos entre nuestras desigualdades, ¿no? De eso se trataba, todos somos autónomos. No todos
tenemos las mismas creencias religiosas necesariamente, no todos tenemos la misma cultura necesariamente, no todos creemos o tenemos el mismo sesgo político, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos diferencias. Entonces hay que respetar esas diferencias, pero entre esas diferencias lo que se trata es de brindar a todos, ¿no?, las mismas posibilidades de acceder a un mismo servicio, a un mismo recurso. Eso es ser justo, ¿ya? Eso es ser justo. Entonces, estas son los 4 principios de la bioética, ¿no? La autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Y en base a ello se pueden crear una serie de preguntas, una serie de relaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un médico, por ejemplo, ¿no? Si un médico recetara un medicamento, ¿no?, que tiene efectos secundarios, y a la larga todo medicamento tiene efectos secundarios, ¿no? Receta a un paciente un medicamento que tiene efectos secundarios para una determinada enfermedad, ¿no? Estaría incumpliendo la no maleficencia, porque acuérdate que no maleficencia es no causar, ¿no es cierto? No causar daño, ¿no? Y los efectos secundarios a la larga causan daño. Entonces, si el médico receta, ¿no?, un medicamento para una enfermedad en particular, y ese medicamento tiene efectos secundarios, entonces el médico no está cumpliendo el principio de no maleficencia, ahí nos ponemos a pensar. Y la respuesta aquí sería, en realidad, no. ¿Por qué no? Si le está dando un medicamento que va a causarle efectos secundarios. Porque también hay que tener en cuenta que lo que hay que valorar es el equilibrio, ¿no? El balance entre beneficio y riesgo, ¿no? De repente causa efectos secundarios, sí, pero el beneficio es mayor al tomar el medicamento, ¿no? Entonces, eso también hay que darse cuenta, ¿no? Hay que ver en qué marco se da la conducta, ¿no? Para poder eh, actuar de acuerdo a esos principios, ¿no? De acuerdo a esos principios. Bien, entonces, esos son los 4 principios, y dada esta importancia que empieza a surgir en la bioética, la UNESCO establece algunas declaraciones, ¿no? Declaraciones de la conducta ética, sobre todo a la cuestión clínica y a la genética en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en el año 1997, la UNESCO establece la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, ¿no? Porque para ese año, ¿no?, ya estaba en pleno desarrollo el proyecto Genoma Humano, ¿no? Estaba en pleno desarrollo el proyecto Genoma Humano, ¿no? Estaba a 3 años o casi 4 años de culminar, ¿no?, en el año 97. ¿Y qué dice esa declaración básicamente, ¿no? Esta declaración dice que cada individuo tiene el derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualquiera que sean sus características genéticas. No podemos diferenciar a una persona de otra por su información genética, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Para ello hay una declaración universal dada por la UNESCO, ¿no?, que nos dice todas las personas, todos los individuos tienen igualdad de derechos, ¿no?, y respeto a su dignidad, cualquiera sea su información genética. Y el año 2003, ya en este siglo, la misma UNESCO, ¿no?, establece la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, ¿no? ¿Y qué persigue esta declaración, ¿no? Esta declaración persigue garantizar la dignidad y derechos humanos en materia de recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos humanos, ¿no? Es decir, respetar, ¿no?, esa información genética que se recolecta de los individuos, ¿no? El paciente tiene que estar informado, ¿no? Por eso se habla de un consentimiento informado. Tiene que estar informado para qué se le recolecta la muestra, qué cosa se va a hacer con su muestra genética, ¿no?, en qué se va a utilizar, si se le va a conservar o no se le va a conservar, ¿no? Y se tiene que guardar toda la confidencialidad posible, ¿no? Entonces, las personas tienen que estar enteradas de qué es lo que se va a hacer con su información genética. Por eso aquí ya se introduce el concepto de el consentimiento informado, ¿no? El paciente tiene que estar informado, ¿no?, qué se le va a extraer en cuanto a DNA, si se le va a extraer o no DNA, y para qué se le va a extraer el DNA.
Hasta antes de esto no era necesario, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿no? La UNESCO ya estableció esto, ¿no? Justamente, ¿no? Por todos estos problemas que estábamos comentando, surgidos a partir de el campo clínico y la bioética, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la bioética, ¿no? Y también la bioética establece esto, ¿no? No todo aquello que es científicamente posible es necesariamente éticamente admisible. Es algo lo que les decía hace unos minutos atrás, ¿no? La ciencia avanza a grandes pasos. Entonces, todo lo que es posible en ciencia es válido éticamente, no necesariamente. Eso depende de qué es lo que aceptes como principios y valores, ¿no? De eso depende. Entonces, para la ciencia, netamente así hablando, todo puede ser posible. Pero éticamente, todo es posible. Eso va a depender de los principios y valores que uno tenga como persona, como grupo o como sociedad, ¿no? Y de acuerdo a eso nos deberíamos comportar con mi prójimo, con los animales, con el ambiente, con la sociedad, ¿no? Y eso es lo que busca la bioética, ¿no? Y lo busca en base a esos 4 principios, ¿no? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Son los 4 principios que van a regir nuestra actividad, ¿no es cierto?, frente a la sociedad. Sobre todo en áreas, como les decía, ¿no? Sobre todo en áreas médicas y en áreas de investigación, ¿no? Y en áreas de investigación. Bien, no sé si me excedí de tiempo, Josué. No, eso, perfecto, perfecto, profe, sí está entendible, que su clase está muy buena. Ahí, Entonces, estoy presto si tienen alguna consulta. sí, sí, justo han estado revisando las preguntas que han estado mandando y están bastante interesantes. A ver, por ejemplo, por acá hay una, Geraldine nos pregunta, en caso de atender a un paciente que en un contexto ha sido una persona que ha sido delincuente y ha atentado contra un familiar, ¿hay algún principio bioético que influye directamente en este médico que está interviniendo la persona que lo haga o que no lo haga? ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el que tenga más relevancia en este caso? Ya, bueno, aquí más, o sea, entiendo que si el paciente es el delincuente, ¿no? Por ahí va la pregunta. Sí, que el paciente es el Ya, delincuente que ha atentado. Ajá. ya, entonces aquí, más que un principio bioético, ya es un principio de la profesión, ¿no? O sea, no hay que confundir los principios bioéticos generales, ¿no? Con los principios que marca el código de cada profesión. En el caso del campo clínico, sea quien sea la persona, ¿no? El médico lo primero que tiene que hacer es salvar la vida. Entonces, así sea un delincuente, tiene que salvarle la vida, ¿no? Ahora, si ese delincuente además es, por ejemplo, no acepta transfusión, necesita una transfusión, ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí hay que respetar el principio de autonomía. Pero ante todo, primero lo que tiene que hacer el personal médico, ¿no? Es dentro de su conducta, de su profesión, es salvar la vida. Entonces, aquí es salvar la vida. Sea o no sea un delincuente, hay que salvarle la vida. Ya, listo. Entonces, hay otra pregunta que sí se ha repetido varias veces, así que estoy escogiendo la que está más ordenada, que nos habla sobre el principio de beneficencia, si es que puede tener alguna contradicción. Nos menciona, el principio de beneficencia no se puede buscar hacer un bien a costa de hacer daño. O sea, se intenta que la persona tenga algo bueno, así en el tratamiento se haga un poco de daño. Pero eso no sería ir en contra del no maleficencia, o sea, hacer el bien, pero Uh -huh. haciendo un poco de daño. Entonces, ¿cuál tendría mayor peso en ese caso? Claro, es más o menos lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Tomar una decisión así no es en realidad fácil, ¿no? En campo clínico hay muchos dilemas, sobre todo, qué hacer, ¿no? Incluso en investigación. Por eso les decía, llega un momento en que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Hay que buscar el balance, ¿no? Si ante ese daño el beneficio es mayor, entonces se aplica, ¿no? Si la actividad voy a causar daño, un poco de daño, pero lo voy a causar, pero al hacer esa actividad el beneficio es mayor que el daño, entonces sí es factible aplicar. No estaríamos contraviniendo ninguno de los principios, porque lo que siempre debe predominar en beneficencia es que el bien predomine
sobre el daño. ¿Mm? Diferente sería, por ejemplo, si al hacer esa actividad no hay ningún beneficio y todo sea daño. Ahí no estoy aplicando ni beneficencia ni no maleficencia. Pero si hubiera ese momento, ¿no?, en el cual al hacer una actividad causa un daño, sí, pero producto de esa actividad el beneficio es mayor, ¿no?, para el bien común, no para mí, sino para el bien común o para la persona con la cual estoy haciendo, entonces no habría ninguna contraveniencia ni ninguna contradicción, ¿no?, con los principios de la bioética, ¿no? Siempre y cuando, repito, el equilibrio, ¿no?, en ese equilibrio la relación de beneficencia sea mayor para el bien común o para la persona sobre la cual estoy haciendo la actividad. Ya, genial. Acá hay otra pregunta, dice, y en el caso del aborto por decisión propia, en un caso en el que la vida de la madre no está en peligro, ¿cómo tomaría bioética? O sea, ¿qué principios tendrían que aplicarse ahí? Ya, es que ahí no sé si, yo creo que ahí sí ya no hay eh, un principio de bioética, ¿no? Porque, a ver, la bioética se aplica frente a nuestras actividades, ¿no es cierto? Nuestras actividades como personas frente a otra persona o frente a la sociedad. ¿No? Lo del aborto, si es que no hay ninguna implicancia médica, ¿no?, que me afecte a mí, o en todo caso a la mujer embarazada, o que le afecte a la salud del bebé, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería ahí el principio bioético, ¿no? Y allá la persona decide si desea abortar o no, pero ahí la bioética es más que nada, no estaría implicada, ahí ya sería una conducta ética personal, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener claro es, hay conductas éticas que son personales, hay conductas éticas que son de la profesión, y hay conductas de la bioética que son generales para todos, ¿no? Esto es para todos. Aparte de esto, yo puedo tener mi conducta ética personal, ¿no? Yo puedo respetar, por ejemplo, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, pero de repente soy una persona egoísta. Y eso, para mí, personalmente, de repente, no es que yo sea egoísta, no estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para mí, de repente, para mí está bien, ¿no? Pero para otra persona, lógicamente, no. Pero eso es mi conducta personal, ¿no es cierto? Como grupo humano igual, ¿no? Esto de aquí, estos 4 principios, es para ver cómo nos comportamos frente a otras personas y frente a la sociedad. En el caso del aborto, y es una cuestión, una decisión personal, ¿no? Sin caer en la discusión si estamos a favor o en contra, es una decisión personal. Hay países en los cuales se aceptan el aborto, hay otros en los cuales no. Aquí, si hay digamos, no sé si la ventana es abierta siempre y cuando haya justamente una afectación a la salud de la madre o del bebé, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ¿no? Como ya es un campo clínico, ya es un campo médico, entonces ahí sí, ¿no? Hay que determinar si el embarazo que permanece es beneficioso o no es beneficioso para la madre o para la criaturita que está por nacer, ¿no? Pues ahí el personal de salud decidirá, pondrá en equilibrio, ¿no? ¿Cuál es lo real, ¿no? En ese balance, ¿no? ¿Hay beneficio? ¿Es mayor el beneficio? ¿Es mayor el riesgo? Entonces ahí sí se pone en práctica la beneficencia. Pero siempre y cuando, repito, estemos frente a una actividad o una conducta clínica, médica, ¿no? Pero ya las conductas personales de cada uno ya es decisión propia, ¿no? Ya es decisión propia. No, el aborto sí no cabe, ¿no? Si es que no hay, repito, si es que no hay ninguna implicancia médica, ¿no? No cabría aquí actuar o tomar en cuenta los principios de la bioética. Nos No sé si me preguntan, dejo entender, ¿no? O sea, hay cuestiones éticas que son personales, ¿no? Son conductas personales, ¿no? Esto de aquí, estos 4, son principios que se aplican para nuestro comportamiento frente a la sociedad, ¿no? Entonces, frente a la sociedad, frente a otros grupos humanos, hay que actuar con beneficencia, con no maleficencia, respetar la autonomía y ser justos frente a las desigualdades. Pero es el accionar frente a esas actividades en la sociedad. nos menciona que en una parte del tema de inmunidad exactamente activa artificial,
hay una parte donde nos menciona la tecnología del DNA recombinante y nos preguntan si eso tiene que ver con la terapia génica y cómo se aplicaría la bioética ahí. Ya. Sí, bueno, claro, el DNA recombinante es una herramienta de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, y mediante eso se pueden crear vacunas, ¿no es cierto?, de DNA recombinante, ¿no? Ahora, ahí se puede aplicar la bioética. Bueno, en los pasos previos sí se debe aplicar la bioética, ¿no? Se supone que para llegar a esa vacuna hay que pasar primero, y de repente, si lo asocian con lo que está ocurriendo ahorita, con lo que se busca con la vacuna para contrarrestar el COVID, ¿no? Hay que primero hacer experimentos, primero en laboratorio, ver la molécula, luego pasa a animales, ¿no? Entonces, justamente en el tratamiento con los animales hay que comportarnos bioéticamente, ¿no? Con los animalitos también hay que tener en cuenta esto, ¿no? La beneficencia y la no maleficencia, ¿no? No hay que causarles el bien, no causarles mal, ¿no? Por las puras, ¿no? Y en todo caso, buscar el equilibrio, ¿no? ¿No? O ver la balanza, ¿no? Si el beneficio es mayor que el mal. Y luego de ahí ya pasa al experimento en seres humanos, ¿no? Para eso, las personas son voluntarias, ¿no? Entonces, ahí hay que informarles. Primero, hay que respetar su autonomía, por eso es voluntario, tú no le puedes obligar. Si la persona no quiere someterse a la prueba de la vacuna, no se somete, ¿no? Pero hay que informarles, ¿no? Que no suceda lo que les puse como ejemplo con el tratamiento para el sífilis, que se probó durante 40 años con personas que no sabían que se le estaba haciendo, ¿no? Entonces, hay todo un proceso. Entonces, ahí sí hay que respetar la autonomía, hay que darle la información, ¿no es cierto? Que no se sabe exactamente cómo va a reaccionar la vacuna en el cuerpo, ¿no? Porque eso es lo que no se sabe. Justamente para eso se prueban humanos, para ver cómo se comporta esa vacuna en el cuerpo humano. Y una vez que salga de esa fase, recién ya pasa a la población, ¿no? Y va a pasar a la población todavía sin conocer muy bien qué tantos efectos secundarios tenga. Entonces, durante todo ese proceso, ¿se cumplen principios de la bioética? Sí. Con los animales se cumple beneficencia y no maleficencia, ¿no? Y con los seres humanos, ¿no? En la fase de prueba se cumple con el principio de autonomía, ¿no? Por eso es voluntario, ¿no? Autonomía y lo que les decía también, este, informarles, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No? El consentimiento. El ser humano tiene que consentir, ¿no es cierto?, que se le va a hacer un tratamiento de prueba. Entonces, durante todas esas fases previas, ¿no? Sí se aplican los principios de bioética, ¿no? Sea para la vacuna que sea, ¿no? Una de las formas de obtener la vacuna es mediante la tecnología del DNA recombinante. Acá hay una pregunta muy interesante que nos dice sobre ese balance que se tiene que hacer internamente. Más o menos, ¿qué criterios debe tener una persona para poder decir que esta persona ya tiene una vida que no merece ser vivida? Ya, a ver, primero, el balance lo establece el personal médico, ¿no es cierto? Si es que estamos hablando a nivel clínico, ¿no? El personal médico establece el balance. Si el tratamiento, la medicina, ¿no? Va a causar más beneficio que riesgo, ¿no? Entonces, eso lo ve el personal especializado, que es el personal médico, ¿no? Pero el personal médico no puede decidir si es que esa persona merece o no merece vivir, ¿no? Eso más bien, ¿quién lo decide? Eso lo decide el propio paciente, ¿no? El paciente, como autónomo que es, él puede decidir, ¿no? Yo ya no quiero más tratamiento, porque eso me hace sufrir. Entonces, una vez que eso pasa a conocimiento del médico, ¿no? El médico le explicará todas las otras posibilidades que puedan haber. Y si pese a eso el paciente decide no seguir con ningún tratamiento, entonces el médico, así no quisiera, tiene que respetar el principio de autonomía, ¿no? Obviamente hay un documento que se le hace firmar al paciente, ¿no? Que él es responsable, ¿no? Que se le ha comunicado todo, etc. Pero el médico debe respetar ahí el principio de autonomía. El médico no puede decidir, ¿no? No puede decidir si vale o no, vale o no vale la pena que la persona merezca seguir viviendo o no. Eso lo decide el paciente
o en todo caso, si el paciente, la persona, no está en condiciones de decidir, porque ya pasó una fase en la cual lamentablemente ya no tiene movimiento ni es intelectualmente activa, pues obviamente lo decide su familiar más cercano, ¿no? Pero eso ya queda a criterio de la propia persona, ¿no? Hay que respetar el principio de autonomía, ¿no? Hay que respetar el principio de autonomía. Y frente a eso, también pueden haber muchos dilemas, ¿no? Porque obviamente lo que busca el personal de salud es salvar la vida, ¿no? Pero también, y eso sería beneficioso para el paciente, pero beneficioso de repente también entre comillas, ¿no? Porque de repente le salvas la vida, pero su calidad de vida disminuye. Entonces, ante eso, el paciente, ¿qué decide? No, yo ya no quiero más tratamiento, ¿no? Entonces, ahí se respeta el principio de autonomía, ¿no? Siempre y cuando se le ha informado todo al paciente, ¿no? Y acá hay una última pregunta que nos menciona sobre un concepto. Nos dice que han leído en el libro que menciona la no patrimonialidad del genoma humano. ¿Qué quiere decir eso? Ya, es que hasta antes de esta declaración, ¿no? Del 2003, incluso en 1997, ¿no? El genoma de los humanos, digamos, eran de todos, ¿no? O sea, se podía hacer cualquier investigación sobre el genoma humano, ¿no? Entonces, yo podía extraer el DNA de María, el DNA de Marcos, el DNA de Dante, el DNA de Jessica, etc. Y no les informaba, ¿no? Yo podía hacer mi investigación, podía encontrar nuevas secuencias o podría, etcétera, ¿no? Podría hacer cualquier investigación, buscar vacunas, etcétera, sin informar, sin respetar los derechos de ese DNA, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese DNA no le pertenecía a nadie, no era patrimonio de nadie, ¿no? En cambio ahora se respeta, ¿no? Que ese DNA, ¿no es cierto?, es propio de cada persona, ¿no? No es que se pueda usar indiscriminadamente, ¿no? Entonces hay que respetar, ¿no es cierto?, la información genética de cada persona, ¿no? La recolección, el tratamiento, utilización, conservación de los datos genéticos humanos, ¿no? Entonces no es que cualquiera pueda usar el DNA, no, ahora no. A partir de esas dos declaraciones, no. Entonces, no es que sea libre de uso. No. Hay que respetar la información genética de cada persona. A eso se refiere. Listo, profe. Muchas gracias por su participación. Ha sido clarísima la clase. Los chicos se nota que están Ojalá. haciendo bastantes preguntas ahí, pero ya más o menos tienen casi la misma orientación, ¿no? O sea, la idea creo que es de que la bioética no es una ley que te va a regir qué es lo que vas a hacer y qué no, sino que es una forma de análisis, Exacto. frente a varios contextos. Muchas gracias, profesor. En serio, ha sido un placer tenerlo acá en esta hora. También estaba anotando acá bastante, estamos aprendiendo todos. Espero que también en otra invitación pueda volver porque vamos a seguir abriendo así cursos gratuitos para los chicos que quieran conocer un poco más sobre la ciencia, estarse viendo un poco más de lo que se hace en las facultades con distintos especialistas. Muchas gracias, profesor, en serio. Ok, José, más bien gracias a ti y te felicito por esta iniciativa que tienes con los jóvenes. Tú también eres joven, pero con los más jóvenes aún, para que tener acceso a información, ¿no? Y poder de alguna manera intercambiar ideas, ¿no? O conceptos, ¿no? Y cuando quieras, ¿no? Coordinamos y yo gustoso, ¿no? Me ha gustado mucho esta invitación y ojalá se pueda tener otra más adelante. Y vamos a seguir haciendo divulgación porque la ciencia tiene que llegar a todos lados. Muchas gracias, Eh, profesor, en serio. Gracias, José. Gracias, Gracias, José. gracias. Un Listo. abrazo. Hasta luego.